Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenido al canal de Elmer Arana, un canal para evangelizar católico, y pues obviamente aquí tenemos también un pequeño debate entre dos hermanos que van a debatir, dos cristianos que tienen diferencias en cuestión de opiniones y doctrinas, pero van a exponer, y ustedes, por medio del Espíritu Santo, son los que van a decidir. ¿Ok? Aquí, acuérdense que aquí quien gana es Cristo, no ninguno de ustedes. ¿Okay? Lo único que le digo a ambas personas es que no evitarse de los ad hominem para que no se ofenda de parte y parte. Y a la primera ofensa que yo escuche personal, el debate se termina, sea los oponentes o sea el moderador. Así que eso quedó claro. Bien. Los tiempos que quedaron ustedes son 20 minutos de exposición para ambos, 15 minutos de refutación para ambos. Y el tema es la Eucaristía, presencia de Cristo real o simbólica, en forma de pregunta. ¿Cuál es? Bien, yo espero que usted tenga su libreta, su Biblia, para que vaya haciendo anotaciones. Siempre es bueno anotar y memorizarse, ¿ok? Sí, que nos pueden ayudar ustedes también a nosotros compartiendo esto en su foro personal. Y se le cayó el hermanito, o soy yo. Usted lo está, él medio está viendo que como que se le cayó, ¿verdad? Ahí está, ahí llegó otra vez. Sí. Bien, la mejor forma que ustedes pueden ayudarnos al canal de Elmer Arana para evangelizar es compartiendo esto en sus perfiles personales o en los grupos donde ustedes están, o en la familia, o como ustedes quieran. Compartan. También suscribiéndose y dándole like para que más gente puedan entender el evangelio de Cristo, que es, yo creo que este es el más importante de todas las religiones que hay. Así que bendiciones, que los dos queden en la paz de Cristo, y vamos a comenzar este interesante debate. Bien, déjame poner el temporalizador aquí para los 20 minutos en lo que nos presentamos, hermano. Sí, lo vamos a presentar ahora. Vamos a presentar. Es que tengo que ponerle esto bien chévere para no interrumpirlo en la presentación, porque si lo interrumpo, entonces como que no. Ahí está. Bien. Perfecto. Bien, vamos a dar comienzo, porque quien va a comenzar es el hermano Elmer en este debate, con el hermano Elmer en su presentación. Adelante, tienes 2 minutos para presentarte. Muchas gracias, hermano Mónico, por pues dar su tiempo para moderar este debate, compartir. También quiero agradecer al hermano Jaime Santos por aceptar la invitación que yo le hiciera. Y bueno, un saludo a todos los hermanos que están viendo este debate, que van a ver este debate y que se van a quedar con nosotros hasta el final. Mi nombre es Elmer Arana, como ya muchos me conocen, y para los que no me conocen, pues ese es mi nombre. Elmer Arana, soy apologeta católico. Soy miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. Así que esta noche vamos a tener un compartir con el hermano sobre la Eucaristía, que todos sabemos que es el sacramento de nuestra fe cristiana católica. Es el culme de nuestra fe cristiana. Y esta noche voy a demostrar que Jesucristo está presente en cuerpo, alma y divinidad en lo que es la Santa Eucaristía. Así que quédese con nosotros hasta el final y acompáñenos, que lo que tratamos es la edificación, la evangelización. O sea, a un lado las doctrinas, y aquí vamos a compartir como dos personas cristianas que conocemos, que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro guía espiritual. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, vamos a dar entonces paso a paso al hermano Jaime Santos para que pueda entonces identificarse quién es, de dónde es y de dónde está congregándose, para que entonces podamos entendernos todos. Adelante, hermanito Jaime Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Un saludo especial para vos, también para Elmer, un saludo especial para todos ustedes, y también a todos los que nos están viendo por medio de YouTube, el canal de Elmer Arana. Así que nosotros estamos acá desde Paraguay. Les saluda Jaime Santos. Soy miembro de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios MEN de Coronel Oviedo, de Paraguay.
es importante destacar que no soy pastor, entonces ahí están los hermanos también, algunos hermanos míos que ahí recientemente terminó nuestro culto y ahí yo algunos le avisé y que van a estar pendientes también, así que un saludo especial. Repito, no soy pastor, soy miembro soy predicador, predico el Evangelio de Jesucristo, así que hoy vine para defender la palabra de Dios así como está. Yo no estoy tal cual favor si esto le pertenece a tal iglesia, a tal denominación. Lo que yo vengo es defender la palabra así como está. Negro o blanco, ni más ni menos, ni derecha o izquierda. En el medio mismo, así como decimos acá en Paraguay, Mbtetebe. Así que gracias, Mónico y Elmer. Gracias a usted. ¿Cómo es que dice en Paraguay? Mbtetebe. En el medio mismo. No sabía eso, no sabía eso. Siempre aprende algo nuevo. Sí. Muy bien, vamos entonces a dar paso a los 20 minutos de exposición del hermanito Elmer. ¿Estás preparado, Elmer? Listo, hermano. Muy bien. Tus 20 minutos comienzan ya. Muy bien, hermano. Bueno, gracias. Un saludo para todos nuevamente. Voy a decir que la Eucaristía es el séptimo pacto bíblico. Oiga bien, la Eucaristía es el séptimo pacto bíblico. Le voy a enumerar uno por uno los pactos hasta llegar a lo que es la Eucaristía. Si usted no forma parte del pacto bíblico eucarístico, usted está fuera de la salvación de Cristo. Le voy a decir que el primer pacto bíblico es el pacto edénico, que fue en el Edén. Usted lo ve en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Anote, agarre papel y lápiz. Le voy a repetir. El primer pacto bíblico fue el pacto edénico. Está en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Segundo pacto bíblico es el noénico. Es el de Noé. Génesis capítulo 9, versículo 11. Tercer pacto bíblico es el pacto abrahámico. Está en Génesis capítulo 15, versículo 18. El cuarto pacto bíblico es el pacto sinaítico. Está en Éxodo capítulo 31, versículo 16. El quinto pacto bíblico es el pacto levítico. Y usted lo va a encontrar en Números capítulo 21, versículos del 1 al 13. El sexto pacto bíblico es el pacto davídico, o sea, el pacto con David. Está en segunda carta de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos de 2 al 5. Le voy a repetir. El sexto pacto bíblico es el pacto davídico y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 2 al 5. Y el séptimo pacto bíblico es el pacto eucarístico. Es la Eucaristía, ese es el séptimo pacto bíblico y está en Lucas capítulo 22, versículo 19 y Mateo 26, 28, que lo vamos a leer. En Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, o sea, el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por vosotros. También está en Mateo capítulo 26, versículo 26, que nos dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Óigase bien, este es mi cuerpo. No esto simboliza y no representa, sino que esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. O sea, esto es el séptimo pacto bíblico. La Eucaristía es el séptimo pacto bíblico. Ahora vamos a hablar de los pactos. En Éxodo capítulo 24, versículo 8, encontramos cómo se establece un pacto antiguo en la antigua alianza. Éxodo 24, 8, tome nota.
Dice, Moisés tomó la sangre del cordero, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Esto es prefigura o es sombra del futuro o de lo venidero, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 1. La ley era solo sombra de los bienes futuros, o sea, era prefigura de lo que venía. Cristo es la plenitud de la ley. Ahora encontramos en San Lucas capítulo 22, versículo 19, que es lo que ya le leí. Dice, tomó luego pan. Aquí se establece una nueva alianza en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Óigase bien, esto es mi cuerpo. No dijo esto simboliza ni esto representa. Que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. También usted lo va a encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 24. Ahora bien, vamos a hablar de la transustanciación, que es en sí la transformación real de las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no estamos hablando consustancialmente, sino que estamos hablando de la transustanciación, la transformación de las especies del pan y vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo ¿me escuchan? Me están llamando. ¿Sí me escuchan? Sí, okay. Sí, ahora se escucha. Okay, gracias. Por ahí me estaban llamando. En Juan capítulo 1 y versículo 1 encontramos, y la palabra se hizo carne, o sea, el logos, la palabra es Cristo, y se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Aquí nos habla de la divinidad de la segunda persona de la Santa Trinidad, que es Cristo, o sea que se hizo carne. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la Pascua judía. ¿Qué celebró Jesucristo la noche de la Pascua? Como todos sabemos, en la última cena, Jesucristo le concede a los apóstoles el poder de transustanciar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, al decirle, hagan esto en memoria mía. O sea, no es un simple recuerdo, sino que es una conmemoración con sacrificio, es un memorial con sacrificio. Aquí Jesucristo utiliza la palabra anamesis, que es sacrificio. Entonces, voy a explicarles un poco acerca de la Pascua judía. Cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, el Señor les mandó celebrar la Pascua. Esto conmemoraba la liberación del pueblo del faraón. Todos sabemos que el pueblo estuvo esclavizado. Entonces, Pascua significa Pesaj, o sea, significa paso. Primero pasó Dios y luego pasó el pueblo. Cuando Dios dice pasaré y aniquilaré, o sea, matará a todos los primogénitos de Egipto para liberar al pueblo. Entonces pasó primero Dios y luego pasó el pueblo cuando atraviesa el Mar Rojo. Esa es la Pascua judía y eso se conmemora. En el capítulo 12 del Éxodo encontramos todo el protocolo del ritual de la Pascua judía. Tenían que sacrificar un cordero menor de 1 año y ahí se da el mes para conmemorar lo que es la Pascua. Ahí nos habla, en Éxodo nos habla de un mes que se llama Nisan, que más o menos corresponde a abril, marzo o abril del calendario gregoriano actual nuestro. Esta fiesta era anual y se celebraba el día 10 del mes de Nisan. O sea, como ya dije, estaba comprendido entre lo que era marzo y abril. Los judíos tenían un manual llamado el Jabadá y ahí tenían un rito llamado el Seder. O sea, aquí está el protocolo de la Pascua judía, cómo se realizaba, donde nos explica la liturgia del protocolo de la Pascua judía. Ahora bien, el primer paso era que encendían las velas y comenzaba el ritual para la Pascua. Luego leían lo que era Éxodo 12, que es lo que encontramos en la Biblia, donde está todo el protocolo de la Pascua y era lo que Jesucristo mandaba a realizar. Ahora bien, cuando se dan las copas, o sea, aquí hay cinco copas. La primera copa, dice, es la santificación. Esto está, es lo que ya les dije, es el libro o el manual judío que se llama Jabadá. Ustedes lo pueden encontrar en el internet donde quiera buscarlo
y usted va a encontrar cómo nos da el protocolo de la Pascua judía, que es la que Cristo realizó la noche de la Pascua. Es importante saber de que aquí Jesucristo no solo establece la Eucaristía como el nuevo pacto, sino que también establece el sacerdocio de Cristo. Entonces, la primera copa era la de la santificación. Esto significa que Dios es santo. Por eso nosotros en la misa decimos santo, santo, santo es el Señor, porque así nos dice Isaías capítulo 6, versículo 3, y en Apocalipsis también lo encontramos, Dios es 3 veces santo. Segunda copa es la copa de las plagas. El dirigente que dirigía lo que es la ceremonia o lo que dirigía la Pascua judía, metía el dedo y lo pringaba en el suelo y hacía brotar 10 gotas. Esto significaba o representaba las plagas de Egipto, las plagas que Dios había mandado al faraón. 3, eligían los panes sin levadura, o sea, eran los panes ácimos, y escondían uno y decían la bendición y luego se trasladaban a otra mesa a compartir el ágape. De esto también nos habla San Pablo en la carta a los Corintios, que es diferente a la mesa litúrgica que venían celebrando. Luego regresan a la mesa litúrgica y buscan el pan escondido. El que lo encuentra tiene el privilegio de presentarse a la derecha del que preside la liturgia pascual. El que preside la mesa toma el pan, recita la bendición y lo reparte. Después los judíos pasan la tercera copa. Esta tercera copa es la de la redención. El que dirige da la bendición de la copa. Y la cuarta copa es la de la alabanza. Aquí rezaban los salmos, que los encontramos del Salmo 113 al Salmo 118. Esto le estoy hablando cuál era el protocolo de la Pascua judía que Dios mandó a celebrar y que lo encuentra en lo que era, pues, Éxodo capítulo 12. Ahora, bueno, la quinta copa es la copa de Elías. Aquí se creía que Elías venía a estar con ellos. Ahora vamos a ver qué Jesús hizo la noche de la Pascua. ¿Qué hizo Jesucristo la noche de la Pascua? Entonces, vamos a volver a leer la Biblia en San Lucas, que es donde ya le leí, pero voy a regresar a San Lucas en el capítulo 10, en el capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 17 dice: tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartilo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. 19 dice: tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza. Óigase bien, la nueva alianza. La Eucaristía es la nueva alianza en mi sangre, o sea, en la sangre de Cristo, que se derrama por vosotros. Entonces, si Jesucristo no logró terminar la tercera copa, entonces, ¿qué pasa? Jesucristo se va a orar el Getsemaní. Entonces, aquí vemos que Cristo no terminó la Pascua judía, el protocolo no lo cumplió, lo terminó en la cruz y establece ahí la Eucaristía. Jesucristo rompió con el protocolo de la Eucaristía judía y establece lo que es la Santa Eucaristía. Y si el que niega que Cristo aquí estableció la sustanciación, negaría que Cristo es divino, o sea, negaría la divinidad de Jesucristo, porque diría que Cristo no tiene el poder de estar en lo que es, pues, las especies del pan y vino. Estaría cayendo en una negación a la divinidad de Cristo, que es, pues, caería en lo que es la herejía del docetismo. Entonces, aquí vemos que Jesús toma la tercera copa, que es la de la redención. Esto es lo que yo les acabo de leer en Lucas 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, Jesús deja a medias lo que es la tercera copa. Jesús debía de pasar a la cuarta y quinta copa, pero Jesús no hizo eso. O sea, Jesucristo rompió en la tercera copa con lo que era el protocolo de la Pascua. Entonces, la cuarta copa era la copa de la alabanza y la quinta copa era la copa donde se esperaba al profeta Elías, que como todos sabemos, ya vino en lo que es la persona de San Juan. Entonces, en el Getsemaní, Cristo dice: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús rompió en la tercera copa y estableció lo que es la Eucaristía. Yo le estoy explicando aquí al hermano cuál eran los pasos en el protocolo que nos habla Éxodo capítulo 12 para
celebrar la Eucaristía, que es la salida de Egipto. Entonces Jesús cumple con la Pascua. Jesús no cumple con la Pascua judía porque no la termina, pero lo que hace Jesucristo es cumplir el sacrificio en lo que es la cruz. Entonces en la cruz Jesucristo dice, tengo sed, tengo sed. Y lo otro, para terminarla, dice, todo está consumado, o sea, todo está cumplido, la copa de la redención. Entonces Jesucristo nos redime con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces ahí cumple Jesucristo con lo que es la Pascua judía, pero rompe con los protocolos en lo que es la tercera copa. Entonces vamos a hablar entonces más acerca de lo que es la Eucaristía. La palabra sacrificio, que viene del latín, significa sacrum facere, que equivale a decir hacer sagrado algo, ofrecer algo sagrado a Dios y sacralizarlo. En su última cena Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Jesús ofreció aquel día en el cenáculo el mismo, oiga bien, el mismo, no otro, el mismo sacrificio que iba a ofrecer pocas horas más tarde en el Calvario, y con anticipación se entregó por todos los hombres bajo las apariencias del pan y vino. Esa misma noche Jesucristo instituyó, como ya dije, su propio sacerdocio, que es el sacerdocio de la iglesia, y en el cual él mismo, Jesucristo mismo, es nuestro sumo sacerdote. Bueno, vamos a seguirle hablando entonces acerca de lo que es la Eucaristía. Bueno, como los hermanos dicen que es realmente pues simbólica, y este es el dilema entre lo que es pues hermanos separados y católicos. Entonces este es el tema central de nuestra discusión. Por eso es que la Eucaristía es llamada sacramento de nuestra fe, porque nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Nosotros los católicos aceptamos, siguiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa, bajo las especies de pan y de vino, tras la consagración por el sacerdote, que es el único que está autorizado con la autoridad de Cristo para transustanciar el pan y el vino, que Jesucristo está presente real en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para los judíos, hablar del cuerpo y la sangre de alguien significaba hablar de la totalidad de la persona. Por eso Jesús, cuando instituye este sacramento, dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. O sea, está hablando de presencia real. Jesucristo no dice esto significa o esto representa o esto simboliza. Jesucristo dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. En otras palabras, nos está diciendo que en el pan y el vino consagrado se encuentra la plenitud de su persona. Como Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces se halla presente en cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que ya en el Antiguo Testamento se consideraba que era necesario el derramamiento de sangre de la víctima ofrecida a Dios en reparación de los pecados, y era el cordero, que yo ya le leí. En Levítico 5:9 dice, rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. En Levítico 17:11 dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice, según la ley, la purificación de todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Jesús es el nuevo cordero, el cordero de la nueva alianza. Es por eso que San Juan Bautista lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como repite la iglesia continuamente en todas las misas que se celebra a lo largo de todo el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y todos los fieles contestamos, Señor, como el centurión romano, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En Juan capítulo 1 versículo 36, mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, este es el Cordero de Dios. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Cuando Jesús instaura la Eucaristía, no habla en sentido figurado o simbólico, como dicen equivocadamente nuestros hermanos separados. El lenguaje usado por Cristo durante la última cena no puede ser más evidente. Jesús dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y esto es lo que representa, no dice esto representa, nuestro Señor habla con claridad sin dejar lugar a algunas dudas.
Ahora vamos a ver un poquito más, ya para terminar, es de que el hermano va a tener que lidiar con la palabra anamesis que Jesucristo utiliza en Lucas 22:19. Dice anamesis, que traduce la palabra hebrea ascará, utilizada 7 veces en el Antiguo Testamento de la versión de la Septuaginta, o sea, con los griegos, para los sacrificios, y 4 veces en el Nuevo Testamento. El uso de la palabra anamesis por Jesucristo en Lucas 22:19 subraya la dimensión del sacrificio de la Santa Eucaristía. Jesús dijo, hagan esto en memorial de mí. O sea, un memorial con sacrificio. También va a tener que lidiar, me falta un minuto, gracias hermano, con la palabra pagén y trogón. El griego es fundamental para entender la Biblia, o sea, para tener discernimiento. En Juan capítulo 6 usted va a encontrar más de 40 versículos donde Jesucristo nos habla de su presencia real. Dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. En Juan 6:53 dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. O sea, Jesucristo está diciendo que son muertos espirituales. Entonces, Jesucristo cambia el verbo. Primero usa la palabra pagén y luego trogón. Trogón se traduce como masticar o roer con los dientes, o sea, triturar. Y el hermano va a tener que lidiar con este verbo que Jesucristo cambia en todo el capítulo, el capítulo 6 de San Juan. Cambia de pagén a trogón, y también con la palabra anamesis, que significa un memorial con sacrificio. Gracias, hermano. Muy bien, quedó restante de 3 segundos para culminar los 20 minutos. Muy bien, les recuerdo a los hermanos que están viendo este debate que se suscriban y denle like para poder evangelizar y llevar estos canales para que siga evangelizándose la palabra de Dios. Un saludito al canal católico Siguiendo las Huellas del Maestro. Bendiciones también a ti, hermanito. A Ana María Cauzón, Dios me la bendiga. A Mónica Anaya, el negro Iván Ramírez, está por aquí también. Cristian Ramón Pereira, Marc Anthony, y no es el cantante, okay, que quede claro. Carlos A. Castillo, Santiago Gavilán también está por aquí. Muchas bendiciones. E Ignacio Villanueva Raya, Dios me los bendiga. Bueno, Jaime, hermanito Jaime, ¿estás preparado? Jaime, enciende el micrófono. No sé, okay, ahí está. Perfecto. Jaime, enciende el micrófono. A ver un ratito. Sí, ahí se escucha. Ahí se me escucha. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a darte los 20 minutos. Los 20 minutos comienzan ahora. Un ratito, por favor, si me podés. Espero, okay, hermano, espero. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya. A ver. Adelante. Ya. Adelante. Bueno, en este momento yo voy a hablar sobre este punto importante, sobre la Eucaristía y sobre la transustanciación. Bueno, nosotros, la Iglesia Católica lo llama Eucaristía, no, eso no hay problema, la Santa Cena, la Cena del Señor. Los evangélicos nosotros consideramos que la Santa Cena o la Cena del Señor es un sentido espiritual. Es un sentido espiritual que participa del pan. Estamos en común unión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los hermanos. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Y en este pan representa su cuerpo y su sangre espiritualmente. Y todas las veces que lo hacemos recordando aquella obra tremenda que hizo en la cruz del Calvario, lo que nos lleva a una preparación espiritual para participar de ella. Porque no debemos de menospreciar y ser hipócritas sabiendo o viviendo en pecado y venir a querer conmemorar la obra redentora de Cristo. De ahí viene el que comiere indignamente, dice en Hebreos capítulo 10 versículo 28, el que comiere y tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice que ya no hay más sacrificio para esa persona. Porque Cristo nos perdonó de su muerte, pero ya no debemos seguir haciendo lo mismo. Como aquella mujer adúltera que habla en Juan 7:23. Vaya, pero ya no hagas más. Bueno, la herejía católica enseña que un cura inmortal, cualquiera,
alzando su mano una hostia, y dice que convierte esa hostia en Dios, en cuerpo, alma y divinidad, trayéndolo a la tierra. Yo no sé cuántas veces ya hicieron eso, ya literalmente. Mientras la Biblia dice que Jesús volverá en las nubes, y esa es la promesa que nosotros los evangélicos estamos aguardando. ¿Quién está aquí en la tierra? Es lo que nos preguntamos. ¿Será Jesucristo? Es la persona del Espíritu Santo. Es el que hace la obra que nosotros vemos y que nos hace recordar las palabras del Maestro. Juan capítulo 14, versículo 26. Está a la derecha del Dios Padre Jesucristo. Así que he aquí, como dice la Escritura, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo, pero en su omnipresencia, igual que el Padre. Dice la Escritura que nosotros no podemos escapar de Dios, del Dios Padre, de igual manera, pero Él está en el cielo, pero no viene acá en la tierra, en su omnipresencia, que sabe todo y ve todo. Él, que es Dios, ve todas las cosas. Pero el Espíritu Santo sí está aquí en la tierra, en forma literal. Y Jesucristo nos puede venir todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él va a venir en las nubes. Y cuando Él venga, todo ojo lo verá. Y esa es la promesa de que nosotros los evangélicos, cuando venga Jesucristo a llevar a su novia. Esa es la promesa que nosotros estamos esperando para los evangélicos. Para nosotros la Santa Cena o la Eucaristía es una anticipación de la cena del reino mesiánico, el gran banquete celestial del reino, que habla en Mateo capítulo 8, versículo 11, y también en Lucas 13, 26. Por eso Jesús dijo en Mateo 26, 29, yo os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid, hasta el día cuando beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que notamos lógicamente, claramente, de que va a haber una boda. Aleluya. Mientras la esposa está esperando el retorno de su amado, el amado que es Jesucristo, estamos recordando todas las veces el sacrificio que hizo por su esposa. Eso habla en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que dice, y la esposa y el espíritu dice, ven. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la dogma de la transustanciación. ¿Dónde se encuentra eso? Eso fue decretado por el Papa Inocencio III en el año 1215 después de Jesucristo. Y lo que me llama la atención, pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Veamos que todo es simbólico. Primera de Corintios, vamos a leer la palabra. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 dice así. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieres, hacelo en recuerdo mío. Yo no sé qué clase de lenguaje, pero acá en Paraguay, nosotros cuando decimos hacer esto en recuerdo mío, significa que vas a recordar. No dice que vas a hacer la misma cosa, que vas a matarlo otra vez a Jesucristo. No dice otra vez que vas a repetir el sacrificio. Dice en recuerdo mío nada más. Eso de amnesia, toda esa cuestión. La misma Biblia católica dice así. Yo quiero que los católicos lean su Biblia y lean y van a encontrar. Y hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciéis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y no es porque viene cada vez en la misa. Y acá dice el apóstol Pablo, hace esto todas las veces hasta que Él venga. O sea que no va a llegar un día que va a volver. Que hagamos la cena todas las veces hasta que Cristo venga. Pero los católicos dicen que viene Cristo, pero Pablo dice que un día recién va a volver. ¿A quién yo le creo? Al apóstol Pablo, lo que dicen los católicos. También usa la palabra, así como estaba diciéndolo acá el amigo Elmer, estaba diciendo ananemesis. Un poco difícil, ¿verdad? Bueno, nuestro lenguaje. Pero todos sabemos, si nosotros, yo tengo por ejemplo acá el original del griego, y claramente ahí dice
traer a la mente memoria. Bueno, sigamos. La primera Santa Cena fue como los evangélicos hicieron, mi amigo católico, amigos todos. Lucas 22:20. Escuchad lo que dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Escuchad, que por vosotros es derramada, dice. Ahí está hablando en tiempo presente, Jesucristo estando ahí, y él dice: tomad esta copa, es en mi sangre que es derramada por vosotros, que es derramada. Y no es porque es su sangre. ¿Cómo es el tema? No se entiende, pero él no está vivo. Su sangre no está en su vena, él está ahí. Él estaba comiendo, tomando también el vino. Jesús, aún estando vivo en tiempo presente, estaba comiendo, o sea que estaba tomando su propia sangre. No sé. Se confunde todos los católicos. Aquí Jesús hizo la Santa Cena igualito que los evangélicos. ¿Por qué? Porque vemos que era una simbología. Cuando Jesús dijo: este es mi sangre. Así que vemos claramente que es una simbología que es derramada. El vino simbolizaba proféticamente que se derramaría en el pan, que el pan simbolizaba el cuerpo y que sería despedazado. A partir del pan todo era simbólico, profético de lo que iba a estar ocurriendo, mi amigo. ¿Ves? Entonces Lucas 22 claramente nos dice que fue simbólico. ¿Por qué? Porque Jesús estaba vivo todavía y él estaba diciendo lo que iba a estar ocurriendo proféticamente sobre su vida. Jesús habla simbólicamente a Nicodemo, como sabemos también. Voy a obviar por el tiempo porque tengo un listado de versículos, pero voy a ir salteando. Vamos, Jesús dijo que esta copa no por el vino. Escuchen. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Escuchen, o sea que si vamos a tomar como el católico lo toma literalmente, entonces la copa dice: esta copa es el nuevo pacto, dice. No dice ahí del vino, mi amigo. Esta copa dice. Entonces, si vamos a agarrarlo literal, entonces tenemos que comer esa copa también. O sea, o Jesús también la copa. Ven que no tiene sentido, mi amigo católico. Lo que ustedes están enseñando es herejía. Y le voy a mostrar por qué. No tiene sentido. El católico, otro problema, el católico no toma el vino. Ahí el que quiere hablar de Eucaristía, de la sustanciación, pero el católico no toma el vino. Y ese es un pecado terrible. No es un pecado, si es incompleta. Veamos, el católico no bebe el vino, solo se le da la hostia, que por cierto no es pan tampoco la hostia. No es pan. Nosotros los evangélicos sí agarramos un pan, así, un pan verdadero. Nosotros sí, los evangélicos, agarramos pan verdadero. El católico agarra una hostia que no es ni pan. Ustedes no comen esa hostia con el alimento. Uno, eso. Y ustedes me van a decir: esa simboliza al pan. Bueno, hasta ustedes están haciendo simbólico. Después dice que el pan, en el pan, y nosotros... a ver, espera un ratito. Entonces está diciendo que la Eucaristía lógicamente que es simbólico. Claro, por supuesto. En el concilio de Constanza, en el año 1415, se prohibió a los fieles que tomen el vino. Solo el cura, el clero, tiene puede tomar. La pregunta es, entonces, ¿por qué el cura nada más puede tomar? En el concilio 1059, pan y vino se les autorizó para que puedan participar. En el concilio de Constanza, en el año 1415, solo el pan. Y en el Vaticano II, ambas cosas, pero depende del cura, porque dice que en el pan está ya el vino. Ay. ¿A quién van a creer?
el Concilio de 1059, Constanza o el Segundo Vaticano. ¿A quién creerle, mi amigo? Ven que no tiene sentido lo que están enseñando. Mira lo que dice. Dice que en el pan está el vino. Entonces, si en el pan está el vino, entonces también es una simbología. O sea, comete la misma cosa con el Evangelio. Y después quiere decir que hacen literal. No encaja. Yo quiero que a usted pueda abrir su mente, mi amigo católico. Nosotros los evangélicos sí, verdaderamente creemos que es su cuerpo y su sangre, pero espiritualmente, mi amigo. Jesucristo no está aquí en la tierra, Él está en el cielo, pero por medio de su presencia en forma espiritual está con nosotros. Nosotros cuando participamos en la Santa Cena, nosotros creemos que es su cuerpo, es su sangre, pero espiritualmente. Pero nosotros no le traemos, como ustedes están diciendo, que es una herejía, es una mentira, una falacia. Que se conviene el cuerpo de Dios. En el Concilio de Constanza eso se habló. El error del católico es tomar las escrituras en todo literal. Sabemos perfectamente que la escritura se habla en alegorías, se habla en parábolas, personificaciones y simbologías. Porque si teníamos la mente de un católico, diríamos que Jesús es puerta, es roca, es pan de vida, es agua, es luz, literalmente sería una hidroeléctrica, entonces, según para la mente del católico. Pedro esto entendió claramente, como los evangélicos, porque él no se escandalizó cuando Jesús le dijo a él. Pedro se escandalizó cuando le dijo a Jesús, bajo el lienzo en Hechos de los Apóstoles, mata y come por la comida inmunda, por esa sangre. Y ahí sí se escandalizó él, pero no se escandalizó, entendió bien lo que quiso Jesucristo decirle, porque él entendía, así como nosotros los evangélicos entendemos. Otro gran ejemplo, que Jesús nunca se refirió literalmente al vino de la cena como la sangre, como encontramos la palabra del Señor cuando él dijo, y no beberé más el fruto de esta vid. Entonces claramente encontramos en la palabra del Señor de que él no se estaba refiriendo a eso, sino que al vino no se estaba refiriendo que es su sangre, sino dijo el producto de este vid. Católico trae también Jesús todos los días, y dijo Jesucristo en Apocalipsis 22, 12, he aquí yo estoy, aquí vengo pronto. Se cumple la profecía del maestro que dice en el Mateo capítulo 24, versículo 23. Entonces si alguno dijere, mirad, helo aquí, helo allí, no lo creéis, porque se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Voy a seguir por el tiempo, tengo muchísimas cosas. También tenemos el católico, a ver qué tenemos más también por aquí. Ya. El católico se burla de que nosotros estamos predicando, ciertamente, de que Jesucristo va a venir a llevar a un pueblo santo, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, no cree realmente en que Jesús va a venir a llevar a su pueblo. Pero sin embargo, él cuántas veces ya trajo a Jesucristo. Entonces, 1200, prácticamente 820 años trajo la Iglesia Católica a Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, amigo Elmer, yo te voy a decir una cosa. Repetir los sacrificios es un pecado terrible. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Voy a leer otra vez, porque es imposible. Cuantos fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial y fueron muchos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los privilegios del mundo futuro, y a pesar de esto cayeron, y se renueva otra vez mediante la penitencia
pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia, a vituperio. Es pecado lo que ustedes están haciendo, amigo católico. La Biblia lo dice claramente. Él estaba diciendo que, bueno, vamos a seguir porque nos falta muchísimo. Me falta muchísimo. El católico repite su sacrificio y nosotros vemos ciertamente en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. También encontramos en el Catecismo 1365 de que así dice el Catecismo: la Eucaristía es también un sacrificio. En la Eucaristía Cristo se da él mismo su cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de pecados. El Catecismo 1366 dice: la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa el sacrificio en la cruz. Entonces vemos claramente la palabra del Señor de que es lo que nosotros ciertamente vemos aquí en Hebreos capítulo 7 versículo 7. Dice que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque todo lo que hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La Iglesia Católica ha cometido un error terrible, una herejía terrible. La palabra del Señor nos dice claramente de que Jesucristo, cuando hizo la Santa Cena o la cena, hizo estando él vivo, y claramente entendemos por la palabra de que era una simbología, una ¿cómo se puede decir? Una profecía de lo que iba a estar ocurriendo. Al ver este gran ejemplo, podemos ver, por ejemplo, la hostia de la que toman los amigos católicos. Preguntamos lógicamente por qué vino a ser usada la Iglesia Católica de esta forma. Aquí nuevamente es aparentemente una unión del paganismo. La hostia redonda no es nada más que un viejo símbolo del dios Sol. La hostia redonda, cuya redondez es tan importante para el misterioso romano. Tiempo. Hasta aquí llegó los 20 minutos de exposición del hermanito Jaime Santos. Bueno, apague el micrófono, hermanito Jaime. Me hace el favor, gracias, muchas gracias. Y vamos a dar paso a la segunda etapa de este debate, que es la refutación. El turno le va a corresponder ahora al hermano Elmer Arana con su refutación. ¿Estás preparado? Yo soy que no estoy preparado. Sí, listo, hermano, estoy preparado. Muy bien, denme un momentito en lo que yo programo esto. Ok, su tiempo comienza ahora. Muy bien, bueno, escuchamos a Jaime decir muchas mentiras. Primero dijo que en la Biblia no dice que habla de la sangre de Cristo. Le vuelvo a leer Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Óigase bien, Jaime, en mi sangre, la copa en alianza de sangre, un nuevo pacto. Entonces, si usted no forma parte del séptimo pacto bíblico, usted está fuera de la salvación que Cristo nos da al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, lo que hace San Pablo en 1 Corintios capítulo 11 es recibir, dice, por tradición. Por eso nosotros creemos que por tradición la iglesia celebra la Eucaristía. Dice,
porque yo recibí del Señor lo que os transmití. O sea, recibe y transmite. Eso se llama tradición, tradición apostólica. Por tradición apostólica la iglesia celebra la Santa Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Sí está en 1 Corintios 11, 23, Jaime. Entonces no diga mentira, porque ahí está: es la copa en mi sangre. Está diciéndolo. Él dice que un cura, un obispo no puede convertir el cuerpo de Cristo. ¿Con qué poder lo hace? Con el mismo poder que Cristo le dio la noche de la Pascua. La Eucaristía y el sacerdocio van unidos. El sacrificio se actualiza, así lo dice San Pablo en 1 Corintios 11, 26. Dice, pues cada vez que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciad la muerte del Señor hasta que Cristo vuelva. Aquí se autorrefutó, como decimos en Guatemala, en un partido de fútbol se metió un autogol, porque dice él que nosotros matamos a Cristo en cada misa, pero él dijo que él mismo leyó, dice, hasta que Él venga. O sea, no se repite, se actualiza el sacrificio y se va a seguir haciendo, la iglesia lo va a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva. Por eso dice 11:26, se va a repetir hasta que Él venga. Dice que en Paraguay un recuerdo es recordar. Amigo Jaime, la Biblia no está escrita no está en castellano, no está en español. La Biblia original está en hebreo, está en griego, está en arameo. Entonces en Lucas 22:19 está la palabra anamesis, que usted no pudo repetir, que traduce la palabra hebrea ascará. Utiliza 7 veces la Biblia griega, o sea, la Septuaginta, y ¿qué dice? Sacrificios. Usted también dijo que en Lucas 22:20 la copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, ahí usted negaba que dijera, y sí lo dice. Dice que la hostia no es un pan ácimo. Ustedes conocen qué es la hostia. La hostia es un pan ácimo sin levadura. Dice que la hostia es redonda. Señor, el maná también era redondo. La Biblia lo refuta. Dice que el numeral 1365 dice que representa. Aquí tengo mira lo que es usted mentiroso. Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica. Dice el numeral 1365. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Dice que se derramará por vosotros. Lucas 22:19-20. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo y que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados, como nos dice Mateo 26:28. Usted está mintiendo porque está tergiversando, que dice que representa. El numeral 1365 del catecismo no dice eso. ¿Ya ve cómo ustedes mienten para engañar a la gente? Bueno, usted me va a decir también, dijo otra cosa. Dice que en el concilio de 1415 de Constanza y el Vaticano II niegan que el laico pueda tomar la sangre de Cristo. Aunque así fuera, esto es mentira. Usted no mencionó las bulas. Usted me tendrá que dar las bulas papales donde dice que se niega al laico tomar la sangre de Cristo, el vino. Usted me va a tener que dar el número de la bula o el documento papal, el documento oficial de la iglesia, donde se niega a los laicos a negar lo que es el vino. Usted me va a tener que dar la bula de que emitió el Papa en el concilio de Constanza, que usted mencionó, y también el Vaticano II. También dice que Jesucristo, cuando dijo la roca, el camino, la puerta, hablaba de simbolismos. Ahí hablaba de simbolismo, sí, ahí sí hablaba de simbolismo, porque Jesucristo nunca agarró una puerta y dijo, agarró la puerta, este soy yo, o agarró este camino y dijo, este soy yo. Mientras en Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, en estos demás, en otros capítulos, en todos los capítulos, usted ve que dice que Jesucristo agarra el pan y dice, esto es mi cuerpo. Entonces es la palabra de la Biblia, la palabra de Cristo. Usted va a tener que refutar a Cristo con sus propias palabras. Ahora bien, usted me va a decir que Juan 6:63, porque me está hablando del sentido espiritual. En el protestantismo, la Santa Cena sí es simbólica. ¿Sabe por qué?
porque los pastores protestantes no tienen poder, no tienen autoridad dada por Cristo para transustanciar el pan y el vino. Ahí la galleta salada y el jugo de manzana, eso sí es simbólico. ¿Y sabe qué? Por una hostia consagrada a un brujo, un satánico, paga hasta $25,000. ¿Por qué? Porque creen en la presencia real de Cristo en cuerpo, alma y divinidad. Mientras que en una galleta salada no está Cristo. Ahí sí es simbolismo y por eso no vamos a pelear. ¿Por qué? Porque los pastores no son consagrados. En cambio, Jesucristo consagró al obispo que usted quería leer. Dice, la Eucaristía y el sacerdocio están vinculados porque Cristo, la noche que establece la Pascua, también establece el sacerdocio de Cristo. Así que San Pablo pues nos dice que se actualiza en 11:26, se va a seguir haciendo hasta que Cristo vuelva. Pues los apóstoles, ellos tienen el sacerdocio, porque en Lucas 22:19 Jesucristo le dice, hagan esto en memoria mía. O sea, es una orden, hagan. Por eso nosotros tenemos el orden sacerdotal. La iglesia tiene el sacerdocio de Cristo. Entonces, la instituido por el mismo Jesucristo en Lucas 22:19. La Eucaristía va unida al sacerdocio. Por eso se dice, no hay altar sin sacrificio, ni hay culto sin sacerdote. El culto divino es la Eucaristía misma establecida por el mismo Cristo. Por eso Jesucristo estableció y realizó 12 Eucaristías estando vivo, con los apóstoles, con los discípulos de Maús y también la noche de la Pascua. Entonces, no hay culto sin sacerdote. Por eso cuando ustedes dicen, yo voy al culto, ustedes van a una reunión, pero no van al culto. El culto divino es el instituido por Jesucristo, la Santa Eucaristía. El sacerdocio en plenitud es el obispo. ¿Por qué? Porque él es legítimo sucesor de los apóstoles. Entonces, el sacerdocio en plenitud es el obispo. El sacerdocio por participación es el presbítero o el sacerdote. Y el sacerdocio en tercer grado es el diácono. Por eso el obispo es el único sucesor apostólico. Entonces, usted dice que esta copa es la nueva alianza. Nueva alianza, dice, ¿cuántas veces? Mire, 1 Corintios 11:25, ¿cuántas veces la bebieras? Hacerlo en memoria mía. Vuelve a repetir la palabra anamesis, que significa sacrificio, un recuerdo con sacrificio. Bueno, antes me lo voy a adelantar porque usted me va a tocar Juan 6:63, que dice que el espíritu es el que da vida a la carne. Y ustedes se agarran, los protestantes se agarran de ese versículo, único versículo, Juan 6:63, para votar más de 40 versículos que San Juan nos dice en el capítulo 6 de San Juan. Por más de 40 versículos, Jesucristo nos dice de presencia real de Cristo. Entonces, Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Los protestantes usan este texto como excusa para indicar que Jesús hablaba simbólicamente, pero una hermenéutica de este texto, le estoy hablando de hermenéutica, le estoy hablando de exegesis, de bíblica, nos va a decir lo contrario. Primero, el texto no dice el espíritu es el que da vida, y esto que quede claro, pues si usted lo toca, aquí va a quedar refutado de una vez, me le estoy anticipando. Dice, la carne nada aprovecha. El pensar que este pedazo de texto indica que la carne de Jesús nada aprovecha es echar por el retrete del sacrificio de Cristo en la cruz. Segundo, cuando Jesús está indicando el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, debemos recordar que en la Biblia carne se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del espíritu. Por ejemplo, ¿por qué? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando, 5 minutos, gracias, dice, en nuestros miembros llevando fruto hasta la muerte. Romanos 7:5, 1 Corintios 2:14 al 34. No andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos 8:4-5. Por tanto, cuando Jesús indica esta frase, no está indicando que sus palabras deben ser entendidas figurativamente, sino todo lo contrario, que lo que él indica en todo el capítulo 6 de San Juan es sobre el comer la carne, y la sangre debe ser entendida a nivel de la fe y no al nivel carnal, o sea, con los pensamientos humanos pecaminosos, pero la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, no puede ser comparada la carne pecaminosa de un ser humano con la sangre santa de Cristo. Entonces, cuando usted niega lo que es la presencia real de Cristo, usted está cayendo en la herejía del docetismo, que es que el propio San Ignacio de Antioquía, obispo y santo de la iglesia, lo atacó y la condenó en el año 107. San Ignacio de Antioquía creía, al igual que todo católico,
hoy día en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y es explícito y contundente en su lucha contra las herejías de origen gnóstico, que negaban, al igual que el protestantismo, que el pan y el vino consagrados se convirtieran en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apártense, herejes, dice Ignacio de Antioquía. Escribía refiriéndose a los docetas, también de la Eucaristía y la oración, pues no creen ni confiesan que la Eucaristía es la carne, oiga, es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la misma carne que padeció por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y la misma carne que por su bondad resucitó el Padre Todopoderoso. Entonces, estas herejías fueron condenadas desde el inicio por la misma Iglesia Católica. Le voy a decir que decía el gran San Agustín, gran santo y gran teólogo de la Iglesia de todos los tiempos. La Eucaristía es un gran misterio, es el misterio de piedad, es el misterio de la revelación del amor de Dios. Dice que graciosamente se derrama en nosotros. Esto decía San Agustín. Entonces, todos los padres apostólicos creían en lo que es la presencia real de Cristo. Si Cristo no estaba hablando, si Cristo estaba hablando simbólicamente, porque San Pablo dice, el que come el cuerpo de Cristo, oiga bien, no lo que representa, el que come el cuerpo de Cristo y bebe la sangre de Cristo, no dice lo que representa o simboliza la sangre de Cristo, dice, sin discernir, dice, come y bebe su propia condenación. Algo que es simbólico no lo va a condenar a usted nunca, Señor. O sea, aquí está hablando, y por eso el apóstol Pablo utiliza el término diácrino, discernir, entender. Entonces, también usted va a tener que lidiar con esas palabras del griego nuevamente y de las lenguas de la Biblia. El griego es fundamental para discernir la Biblia. Por eso el pagén y el trogón Jesucristo cambia, y aquí se traduce cómo masticar. ¿Cómo va usted a masticar algo que es simbólico? Tengo 2 minutos, gracias. ¿Cómo va a masticar algo que es simbólico? No lo puede masticar con los dientes si es simbólico. Entonces, tampoco lo va a triturar con los dientes si es simbólico. Entonces, usted va a tener que lidiar con el trogón, usted va a tener que lidiar con Juan 6:54, donde Jesucristo dice que, Juan 6:55, que su sangre es verdadera comida y dice que su sangre es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. También va a tener que lidiar con toda la patrística católica, porque los protestantes no tienen patrística. Así afirmaban los apóstoles que ellos creían en la presencia real de Cristo. Los apóstoles San Juan, San Pablo, San Lucas, San Mateo, San Marcos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Didache de los Apóstoles, que fue escrita en el año 80, establece que es real la presencia de Cristo en la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía, que ya le leí, año 107, creía, es padre apostólico de la Iglesia, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. San Justino Mártir murió en el año 165, es padre de la Iglesia, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. San Irineo de Lyon también murió en el año 202 y es padre de la Iglesia, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. San Hipólito de Roma murió en el año 235, es padre de la Iglesia, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Orígenes de Alejandría murió en el año 253 y es padre de la Iglesia. San Cipriano de Cartago murió en el año 258, es padre de la Iglesia, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Farmiliano, obispo de Cesarea, murió en el año 268, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Todos estos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así que ahorita en su refutación, yo voy a exigirle al hermano que me dé la cita bíblica donde Jesucristo habla de manera simbólica, porque en Juan 6:55 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces va a tener que refutar al mismo Jesucristo, va a tener que refutar al mismo San Pablo en 1 Corintios 11:23 en adelante, y si él niega que Cristo esté presente en la Eucaristía, va a caer en una herejía del docetismo y no va a creer en la divinidad de Cristo. Bendiciones. Muy bien, consumió en su totalidad los 15 minutos de refutación. Bien, a los que están viendo el debate, les sigo indicando que pueden compartir este video en su muro o en un grupo que ustedes estén suscritos también, lo pueden compartir. Además, suscribiéndose y dándole like. Así nos pueden ayudar a nosotros a evangelizar y seguir evangelizando. Bien, tenemos ahora al hermanito Jaime Santos con su refutación. ¿Estás preparado, Jaime? Hay que encender el micrófono. Ahí está. Perfecto. Ya está. Ok. Bueno. Ok, empezamos ya.
Ya. Bueno, acá el amigo Elmer me negó algo que no se le puede negar, mi amigo. Vos no tenés que mentir, porque yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad y te voy a leer tu propio catecismo. Vayan en Google, si yo estoy mintiendo, vayan, 1405 dice así. En efecto, cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención, dice. Se realiza la obra de redención. No vaya a mentir. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado? Se realiza la obra de nuestra redención. 1364. No vaya a mentir. Vayan, google entonces, católico que no sabe, que no se guíen más por esta gente que está mintiendo. Yo le voy a decir la verdad. En el Concilio de Trento, en el Decinger 1743 dice: y puesto que este divino sacrificio que se realiza en la misa, yo no sé qué castellano ustedes tienen, y puesto que este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola. Inmola significa se sacrifica, se mata, se le mata otra vez a Jesús. Socorro. Incruentamente, sin sangre, ¿verdad? Y el mismo Cristo en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez en modo cruento, dice. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, dice el Decinger 1743 del Concilio de Trento. Después me habló que yo dije que mentí. Bueno, y googleen entonces. Catecismo 1366 dice así: la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa el sacrificio en la cruz. Catecismo 1365, y estos herejes quieren mentir. Por memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio, dice. La Eucaristía es también un sacrificio. Y me querés mentir. Dice otra parte, en la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por nosotros, la sangre misma, dice. Le matan otra vez. Le sacrifican otra vez. Esto es sacrilegio. Lo que ustedes están haciendo es una herejía. Esto se inventó en el año 1200, la transustanciación. Eso es mentira. Él me habló que si yo no creo en eso, soy hereje. Entonces la iglesia primitiva todos son herejes, porque nunca se enseñó eso de la transustanciación. ¿Quién eso enseñó? ¿Dónde está eso en la Biblia? Mentiroso. Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice: porque es imposible que cuando fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los privilegios del mundo futuro, y a pesar de todo ellos cayeron y escuchen esto, y se renueva otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Es sacrilegio lo que ustedes están haciendo. Es pecado terrible. Esa hostia redonda es la misma secuencia, el mismo sacrificio que hacían los sacerdotes de Babilonia. Ellos comían la carne de Baal. Por eso de ahí viene caníbal, carne a Baal. Ellos comían la carne de su Dios. La iglesia católica es una mezcla de paganismo babilónico y también del paganismo, del cristianismo y también de los egipcios. Miren las siglas de este supuesto simbólico pan. Dice dice IHS y dice Jesús. Jesús no se escribe con I. Con J no se escribe para decir Jesús es su cuerpo el Salvador. Ahí dice, en la sigla dice Isis, Horus y Set. Es la Trinidad egipcia. Es una mezcolanza de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque los emperadores querían unir a su imperio. Esa es la verdad, mi amigo católico. Es un pecado terrible lo que están ustedes haciendo. Le matan otra vez a Jesucristo.
Qué loco. Cada locura que esta gente enseña. Y hasta inclusive quiere defender. Él no me dijo que si yo no creo en la transustanciación, pero ¿qué va a pasar con la iglesia primitiva? Ellos nunca enseñaron la transustanciación, de que algún Pedro o Pablo, cuando levanta el pan, se convertía. ¿Quién enseñó eso? Nosotros coincidimos que es sangre y carne, el pan de la Eucaristía, la cena, que es el cuerpo y sangre, representa, sí, nosotros creemos los evangélicos, espiritualmente, pero la transustanciación es herética. Un inmoral, un sacerdote inmoral que hace tantas cosas y alza y convierte en una cosa redonda en Dios. Por favor, dejemos de tonterías. Dije, vamos a tocar punto por punto, claramente, vamos a ser bien claros. Cuando el sacerdote dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ustedes los católicos comen literalmente el animal o es figurativo? Figurativo, ¿verdad? No era. Entonces, ven la diferencia. Nunca él me pudo demostrar que ciertamente dónde está eso en la palabra del Señor. ¿Dónde está la palabra del Señor? En la palabra de Dios. La palabra transustanciación no existe. Yo le demostré de que la Eucaristía es un simbolismo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. Diciendo, haced esto en memoria mío, dice, en recuerdo mío. Eso dice 1 Corintios. Y él me sale a anénesis. Y anénesis, el original del griego, significa recuerdo, mi amigo. Vos estás buscando la manera, no sé de dónde buscar. Me habló de muchas cosas. Voy a estar hablando. Lucas capítulo, te demostré, mi amigo. Lucas 22:20. Vemos que en la cena cuando dijo, esta es mi sangre que es derramada, era un simbolismo profético que se derramaría en la sangre de la cruz. El católico no toma el vino. Y él me quiso negar. Él me quiso que todos toman. Es mentira. El católico que me está viendo ahora, no me vas a poder negar. No estás tomando vino. Y la Biblia dice, el que no come y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Mi amigo, tu iglesia te está condenando. Te está condenando, mi amigo. A pesar de que es una herejía lo que están haciendo. Misa significa sacrificio, mi amigo. Misa significa sacrificio. Es volver a sacrificar a Jesús. Y la Biblia dice que una vez y para siempre se tiene que a Jesús, que esto de tan blasfemo que son, dicen con esto que Jesús, su obra redentora en la cruz del Calvario, entonces fue insuficiente y que tienen que volver a repetir. ¿Saben por qué repiten esto y hacen? Porque las sectas, o sea que las religiones paganas de babilónico, ellos se comían literalmente a su dios, a Baal. Ellos, por eso de ahí viene caníbal, carne a Baal. Ellos comían. Entonces es una práctica, es una mezcolanza, como dicen los brasileros, el catolicismo con la Babilonia. Le dije que la cena del Señor era solamente era solamente un simbolismo. Y él me salió que yo dije que no creo en esas cosas. Y yo claramente le dije de que la sangre, o sea que la cena del Señor que bebió era fruto de la vid, porque dijo, no beberé más el fruto de esta vid. Si era sangre de este vino, iba a decir sangre, mi amigo. Él habló también, el que comiere indignamente, si es simbólico, habla indignamente. Te voy a leer la Biblia, mi amigo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, dice. Por cuanto, dice el 29,
cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, escuche, tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de la gracia. Ese es el tema, mi amigo. El amigo, la persona se emborracha, toma, se va y escucha música mundana, empieza ahí con los amigos, al día siguiente quiere participar de la Santa Cena, de la Eucaristía. De eso está hablando, mi amigo, la Escritura, que indignamente, porque Dios nos llamó a santificación, nos llamó para que nosotros seamos santos. Dios no nos llamó para que nosotros seamos mundanos, tibios y pecadores, herejes. Ahí claramente, ahí después me habló de que me negó que era que ellos no beben el vino. Me negó eso. Y todos sabemos, yo fui católico, mi amigo. La única vez que yo tomé fue en la confirmación, en mi confirmación. Después nunca más, nunca, no se da, mi amigo. Eso es un terrible, lo que te están haciendo en la iglesia católica es terrible, mi amigo. Te están condenando, te están haciendo adorar ídolos, imágenes. Te están haciendo para que vos no participes del vino. Te está llevando para que tú puedas adorar y crear a las imágenes o a las cosas creadas antes que al Creador. Y claramente aquí yo les hablé y les mostré de qué concilio. Les hablé de toda esa cuestión. Después me habló de San Ignacio. Y yo te hablaré de San Ignacio. Conste que nosotros los evangélicos no llevamos en cuenta lo patrístico. Solamente para ir argumentando un poco llevamos. Pero yo te voy a decir, mi amigo, lee la carta de Romanos, el número 4. Y dice: soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras para que pueda ser hallado pan puro. O sea que San Ignacio decía por él que era el pan. No era por Cristo, que él es el trigo, dice. Después dice también: no tengo deleite en el alimento de la reunión, en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es carne en Cristo. O sea que, y después dice: por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. ¿Ves cómo interpretaba San Ignacio de Antioquía? Es como nosotros. Dice: y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. No dice literalmente, mi amigo. Vos me decís que todos ellos creyeron, los patrísticos. Sí, creen, pero ninguno de ellos dice que es literal, mi amigo. No hablan de transustanciación. No hablan, papito. Hablan solamente de que es su sangre y su carne. Sí creemos también, es cierto, pero no literal, no transustanciación, no volverla a sacrificar, no volverla a matar, no traerla nuevamente. Eso es mentira, es sacrilegio, es mentirle a la gente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando Pablo enseñó, dijo solamente cuando reuní hacer esto, era una simple cena. Una cena, no había esos rituales que decían: este es el cuerpo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se comen el cordero, el animal. No, ¿verdad? Ven. Entonces, mi amigo católico, deje de ser engañado por esta gente. Y dice después: el pastor no tiene capacidad. Lea Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: Jesucristo mismo, él constituyó a un apóstol, maestro, profeta, maestro, pastores, dice. Ahora, sacerdote, ¿quién les dio autorización? Nosotros no vemos ni un sacerdote en el Nuevo Testamento. Él es autonombrado. El cura, el católico, no está en la Biblia. Eso no existe. Ningún nombramiento nosotros encontramos en la Biblia de sacerdote. Ahora, pastores sí. Hebreos capítulo 13, versículo 7, encontramos: obedecer a vuestros pastores. Encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11, de que Jesús mismo instituyó a los pastores. Mi amigo, la unción en el culto, usted está diciendo de que solamente hay culto, pero hay poder de Dios, hay presencia de Dios, hay sanidad, hay bautismo del Espíritu Santo, la gente habla en lenguas, profetizan, hay sanidad, la gente se levanta.
Así como Cristo mandó, vayan y predican el evangelio, sanen los enfermos, dice la palabra del Señor. Mas en tu iglesia, mi amigo, es un cementerio espiritual. ¿Por qué? Porque es demoníaco. Tiempo. Dios nos llamó para que seamos nosotros una iglesia, pero viva. Una iglesia verdadera. Tiempo. Bien. Yo con esto se terminó el debate. No hay más nada. No hay más nada de debate. Así que vamos a ir con la despedida por parte del hermanito. ¿Quiere una pregunta, Jaime? ¿No? ¿Le incluimos una pregunta, no? Puede ser una pregunta para... ¿Ok? Una pregunta. Okay. Jaime. Empieza. Pregunta. Dale, solo pregunta. Preguntaron allá, Elmer. No, y vos tenías, yo no sé realmente, de acuerdo a lo que se presenta, como que no quedamos, ¿verdad? En pregunta, pero preguntame nomás a mí. Si estás de acuerdo. Ok, Hola. te pregunto yo. Sí. Te pregunto yo entonces. Oh. Ok. La jerarquía de la iglesia está establecida por obispos, presbíteros y diáconos. Y lo vemos en Hechos 20:28. ¿Dónde se fundamenta el pastorado de la iglesia? Tú mencionaste Efesios 4:11, pero no se refiere a pastores protestantes actuales, porque las iglesias protestantes no existían antes de 1517, que hoy celebran lo que es. Bueno, la pregunta exacta es: ¿dónde se fundamenta? ¿Dónde está? Versículo donde está la consagración del sacerdocio. ¿Consagración del sacerdocio? No entendí. ¿Dónde? O sea, sin Efesios 4:11, porque aquí habla de pastores. ¿Dónde se fundamenta dónde está la consagración de los pastores protestantes? Capítulo y versículo. Okay. Ahí está. Bueno. Adelante, tiene 2 minutitos. Bueno, no tiene nada que ver con nuestra Eucaristía, pero yo le voy a responder categóricamente. Bueno, él me habló, me dijo dónde se le nombró. Y bueno, acá yo te estoy leyendo Efesios capítulo 4, dice que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y nosotros encontramos en Hebreos capítulo 13, 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de la buena conducta e imitad su fe. Ahí encontramos que había pastores, había maestros y profetas en Hechos 13:1. Dice, había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, dice. Había evangelistas. Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y lo que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe el evangelista. Había apóstoles, los 12 apóstoles. Así que la iglesia primitiva tenía pastores, Hebreos capítulo 13, tenía profetas y maestros, tenía evangelistas, tenía apóstoles. La misma cosa la iglesia evangélica. Y me hace decir, ¿ustedes son de aquel tiempo? No, nosotros no somos, pero nosotros venimos de aquel linaje, de aquel linaje de la iglesia primitiva. Por eso nosotros nos consideramos la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en las doctrinas apostólicas, no romanas, no españolas ni nada, sino que apostólicas, 100%. Tepe. Yo puedo preguntar ahora, ¿verdad? Muy bien. Sí, ahora le toca preguntar a usted. Adelante con la pregunta. Bueno. A ver con la pregunta. Cuando el sacerdote Elmer dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
entonces ustedes los católicos se comen literalmente ese animal o no se comen literalmente o es figurativa. Esa pregunta nada más. No, nosotros comemos literalmente o figurativa. Esas dos preguntas. No me rodees, por favor. No, lo que está haciendo el sacerdote es transcribiendo lo que dice el apóstol San Juan. Cuando San Juan ve a Jesucristo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso está refiriendo el sacerdote. Entonces, y Jesucristo es el Cordero inmolado. Por eso de que nosotros decimos, San Pablo dice: cada vez que comieres, oiga, cada vez, no es el sacrificio que se repite, sino que dice: cuantas veces la bebieres, sea la copa, hacerlo en memoria mía. Otra vez la palabra anamesis, que significa sacrificio, memorial con sacrificio. El problema es de que los hermanos separados no buscan piensan que la Biblia está escrita en castellano. Entonces aquí está hablando de un sacrificio. Por eso de que la iglesia dice el sacrificio. Y no se repite, se actualiza. Por eso San Pablo vuelve a decir en la carta a los Corintios, que lo voy a leer, dice, cada vez que bebieres, ¿dónde está? Déjame ver. Le voy a repetir, dice, pues cada vez que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que la iglesia va a seguir realizando el sacrificio de Cristo en la cruz hasta que Cristo venga. Esto quiere decir que la iglesia va a estar hasta el último tiempo cuando Jesucristo venga a la tierra. Entonces, no se repite el sacrificio, sino que se actualiza. Como dijiste y lo leíste en el catecismo de la iglesia, se hace presente. O sea, se hace presente, no se repite. O sea, se actualiza. Entonces, San Pablo dice, se actualiza, se va a hacer hasta que Él venga. Por eso nosotros en la misa decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección de Cristo. Gracias. Su micrófono, hermano. Mónico, su micrófono. No, es que no me respondió, dije solamente, pero bueno, está bien. Estaba hablando como un loco. Bueno, hasta aquí terminó el debate. Mi pregunta fue claro mi pregunta. ¿Ustedes se comen o no? Esa era mi pregunta, pero bueno, me salió otra cosa. Jaime, dame terminar. Ya aquí terminó el debate, vamos a hacer la despedida ahora. Y con la despedida no se va a tocar el tema para nada. Solamente el agradecimiento, pueden dar saludos a quien seas. Si tiene alguien que está viendo el video, también le pueden mandar saludos, porque esto se va a quedar aquí para futuros personas que puedan verlo. ¿Okay? Adelante, Jaime, con su despedida. Así mismo, muchas gracias a vos, Mónico. Fue un gusto de poder también ser un moderador también excelente. También a Elmer también, que se comportó muy bien. Y bueno, también a todos los que nos están viendo por YouTube. Para todos, aquí por Paraguay también, me imagino también que algunos van a estar viendo. Ya son las 23:30 acá en Paraguay. Y bueno, vamos a estar nuevamente por ahí otro día compartiendo la poderosa palabra de Dios. Y espero que haya servido para que se pueda dilucidar y se pueda entender y sacar un análisis realmente de lo que dice la palabra del Señor. Gracias, Elmer. Gracias, Mónico. Un abrazo grande para todos ustedes. Bendiciones. Bien, bendiciones. Oh, te pregunto, Jaime. Sí. ¿Cómo está la situación allá en Paraguay? Y bueno, ahora se está abriendo la frontera. Estaba cerrado con Brasil y Argentina. Y ahora por petición mismo de los brasileños y también porque Ciudad del Este es una ciudad muy comercial, que es la segunda ciudad, o sea que a nivel mundial es el segundo país en el comercio a nivel mundial, en Ciudad del Este. Entonces se están reabriendo, pero complicados aún todavía, pero de a poco se está mejorando, ¿verdad? Pero complicada la situación. Yo escuché a Jaime con un acentito de brasileño. Usted sabe brasileño, ¿verdad? Você fala português? Não falo nada, pero Você fala português, muchacho. Todo portugués.
solamente entiendo, solamente entiendo. Você compreende, você comprende. Dale, hermanito Exactamente, Edner, con su despedida. Ok, hermano, pues muchas gracias a hermano Mónico, como bien siempre, pues a la altura, muy profesional, hermano. Gracias por el tiempo también. Yo sé que esto es parte de la evangelización. Cuando usted tal vez estuviese con su familia, pues está aquí compartiendo y evangelizando. Así que muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu tiempo, por tu participación. Y bueno, también a todos los que nos acompañaron y también a los que van a ver este video, que pues bendiciones para todos. Un saludo también para los hermanos luteranos que hoy están cumpliendo 503 años, ¿ok? De Reforma Protestante, ¿ok? Conste que aquí nacen los hermanos separados y el Catecismo de la Iglesia en el numeral 818 nos manda a llamarlos hermanos y darles un abrazo fraterno, dice, ¿verdad? Con el amor fraterno. Así es el numeral de 818, el Catecismo de la Iglesia. Así que un saludo a nuestros hermanos luteranos. Gracias a todos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues a los que están viendo el video, acuérdense de compartirlo, suscribirse y darle like. Dígame. Quería saludar también a mis hermanos que acá por Paraguay también que solamente estarán viendo. Todos los hermanos asambleanos. No somos luteranos, nosotros somos la asamblea. Así que un abrazo grande para todos los asambleanos evangélicos. Gloria a Dios. Ok, pues bien recibido por allá. Ellos tienen que estar viendo el video. Así que, y si no lo vieron hoy, lo ven mañana. Eso va a estar aquí. Así que bueno, a mis hermanos, muchas bendiciones. Bendiciones. El hermano Mónico desde Juncos, Puerto Rico. Para todos ustedes, muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos. Amén. Bendiciones.